a esta sesión y seguro que será muy enriquecedora para todos y todas. Bien, pues empezaremos. No sé si hay una orden establecida. Bueno, tengo que excusar a Antonia Durán. No sé si en algún momento se incorporará a la sesión. Puede que se incorpore. Esta sesión está siendo grabada, quiero que lo sepáis, porque después pues, sí que es interesante para material de investigación conocer vuestras aportaciones y para las estudiantes que están haciendo este trabajo. Bien, pues voy a empezar a dar la palabra, en este caso a Isa Mayorga. Voy a empezar, que es una estudiante de grado de ciclo formativo que está estudiando mecánica, pero que está ahí, que no sabe si seguir o no seguir, pero su intención creo que es la universidad y en el tema del deporte, según yo tengo entendido. Bueno, pues mira por dónde estoy llevando dos trabajos fin de máster relacionados con el deporte inclusivo. Así que si algún día necesitas algo, pues aquí tiene a mis dos estudiantes que te pueden asesorar. Así que cuando quieras, pues comenzamos. Pues muchísimas gracias, lo primero, o sea, a todo el mundo que está organizando esto y a la moderadora también. Y nada, pues me presento. Soy Isabel Mayorga, tengo 23 años y bueno, tengo trastorno de ansiedad. Este trastorno surgió en la adolescencia y digamos que culminó en una relación de maltrato. A partir de, pues a partir de ahí ya os quería contar un poco cómo se sienten los pensamientos, o sea, los miedos previos de ir a la universidad con este trastorno. Y lo primero de todo, también hay que pensar qué forma de sistema educativo tenemos. Ahora mismo, la manera que hay de enseñar es una manera de memoria, es una manera de puntuar numérica. Eso hace que la persona, o sea, los alumnos o las alumnas, no traten de aprender, sino de memorizar. ¿Para qué? Para un resultado final, una nota final. No les interesa aprender. O sea, solo quieren aprobar. Y eso la verdad que es un problema. Luego, a raíz de ahí, hay que pensar qué es lo primero que hay que hacer para ir a la universidad. Hay que presentarse a la PAU, a la IBAU, selectividad, de las diferentes maneras que se las ha llamado. Y ahí caemos otra vez en cómo se vuelve a probar a los alumnos a través de un número. Y ese número es el que te dice si eres válido o válida para una carrera. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad y se presenta a una meta numérica? Pues tiene obstáculos. Uno de los obstáculos mentales es la concentración. Con la ansiedad, las personas que la sufren no son capaces de concentrarse durante mucho tiempo. O sea, a lo mejor de 5 horas han podido concentrar media hora. Luego también tienen muchos pensamientos intrusivos. Tienen la cabeza realmente como si fuesen a 3000 revoluciones. Está todo el rato en bucle, pensando, pensando y pensando. Y luego uno de los factores también muy conocido es la necesidad de control sobre el futuro. ¿Para qué? Para tener tranquilidad. Y al no saber qué va a pasar en ese examen, al no saber qué preguntas va a haber, o cómo va a ser el aula, o qué compañeros va a tener, eso le genera incertidumbre y le genera más ansiedad. Entonces, ese es un obstáculo mental que tienen que lidiar y es bastante complicado. Y luego, no solo, o sea, el tener ansiedad no solo significa un problema tener obstáculos mentales, también físicos. ¿Y cuáles pueden ser? La gente que sufre ansiedad tiene mareos, tiene vómitos, tiene náuseas, tiene hormigueo por el cuerpo. Incluso o sea, lo habéis podido escuchar muchas veces que es que la gente con ansiedad confunde un infarto con un ataque de ansiedad. Eso es algo que tienen que lidiar durante todos los días y, y esto hay que sumarle en la prueba para la PAU. Entonces es complicado, es algo bastante complicado. Que hace que, ¿Cómo hace que se sienta esta prueba a los jóvenes y las jóvenes? Pues bastante desmotivados, bastante tristes, bastante con baja autoestima. ¿Por qué? Porque ven que no pueden ser tan productivos como a lo mejor son el resto de sus compañeros o compañeras.
por lo que he comentado anteriormente. Quizá no se puedan concentrar 5 horas seguidas. Quizá de todo el estudio que han hecho en un día, quizá les resulta válido media hora o 1 hora. Y es algo bastante frustrante, porque se piensan que no valen para ello, para estudiar. Entonces, luego a la hora de presentarse a este tipo de prueba para la universidad, eh, puede haber dos cosas, que no lleguen a la nota que quieren y qué va a pasar, que esa persona, la persona con ansiedad, va a pensar, "Mm, es que no iba a ser capaz, no sé qué pensaba, no, si yo no voy a valer, ¿para qué me presento?". Va a tener pensamientos de autosabotaje y eso es bastante doloroso también para la misma persona. Pero ¿qué pasa cuando da la nota para su carrera universitaria? También se puede autosabotear. ¿Por qué? Porque no piensa que se lo merece. Una persona con ansiedad siempre va a pensar en plan de no, es que he tenido suerte, realmente no me lo merezco, seguro que hay alguien mejor que yo para esto. No se merecen sus logros, no se merecen que a lo mejor han estado estudiando más tiempo que otras personas que no tienen un trastorno mental y no se lo valoran. O sea, cuesta mucho el aceptar que han hecho un buen trabajo y es complicado. Así que el resumen de este primer punto, así como de la forma del sistema educativo, es que el problema no se valora el esfuerzo, solo se valora una nota final. Entonces, eso es como que no hay un apoyo durante la preparación. Y sobre todo las personas con ansiedad, sin apoyo no tienen salud y sin salud es que no pueden avanzar. Y es muy importante que tengan un apoyo. Luego, el segundo punto, ya pensar que estás dentro de la universidad. ¿Qué va a pasar? Que ya en tu día a día, por desgracia, vas a saber que la ansiedad no la entiende todo el mundo. Muchas veces, bueno, muchas veces no, es que casi todo el tiempo te sientes incomprendida, te sientes sola, te sientes avergonzada de que te pasa eso. Y es que muchas veces no se comprende ni se quiere comprender. Y eso es uno de los males de la sociedad, que no quieren escucharte. Entonces, ¿quién hace que la gente no sea empática con los trastornos mentales, con ansiedad en este caso? Pues uno de los lemas que se está llevando ahora, el positivismo tóxico. ¿Qué es eso? Pensaréis, pues el positivismo tóxico es las típicas frases de no, todo va a salir bien o todo es bien, como si todo fuese de color de rosas. Y pues la verdad que es falso. O sea, es gente que niega la realidad. O sea, es como una manera de pensar que nos han impuesto que yo creo que no es real, que no significa que no saques cosas buenas de las malas, por supuesto. Pero no es una manera de pensar, creo que de la más correcta. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tienes cuando cuando una persona con ansiedad le pide a otra un poco de ayuda? Dice, no, estarás exagerando, o no es para tanto, o vamos a tomar una cerveza que seguro que con eso se te pasa, vámonos de fiesta. No son, o sea, no se ha trabajado en la escucha, no se ha trabajado el que una persona realmente pueda sentirse mal, no se ha validado el que una persona esté así. Entonces, eso es el primer miedo si tú piensas que vas a llegar a la universidad. Luego, cuando estás con los profesores, a raíz de lo que he dicho aquí, eh, a mí me gustaría saber, ¿los profesores están formados o están informados de que van a trabajar con gente que tiene trastornos, los trastornos mentales en este caso? Porque es algo bastante importante. Porque cuando una persona con ansiedad está en la universidad y no ha podido entregar un trabajo, por ejemplo, eh, va a pensar que el profesor o la profesora va a pensar, bueno, este es un vago, una vaga, es perezoso, no, mi asignatura no le interesa y, y cosas de mil tipos, pero como que dice, bueno, tengo más alumnos, o sea, siguiente. O sea, si no me equivoco, podéis tener 80 alumnos y alumnas en un aula y eso es una locura, la verdad. O sea, yo lo pienso y es una locura. Entonces,
Cuando una persona piensa que van a pensar eso de ella, es como demoledor. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona, o ese alumno con ansiedad, ha hecho todo lo posible por levantarse de la cama, por ir a la universidad y a lo mejor solo ha sido capaz de llegar a la boca de metro y decir es que no puedo y ha tenido que volver. O sea, hay esfuerzos que no se ven y realmente el miedo a hablar por esa juzga que he comentado anteriormente es lo que hace que no podamos tener una comunicación buena con los profesores, con el profesorado en general, por lo que yo he podido vivir a lo mejor en el instituto. De decir, no se entiende la ansiedad, y a lo mejor ni yo misma sabía que tenía ansiedad, pero tampoco saben cómo ayudarte o no saben si, o sea, realmente dicen nada, como, eres un crío, no pasa nada, se te pasará. Es importante poder hablar. ¿Y qué pasa también? O sea, también que hablo del profesorado, también hablo del alumnado. Lo que he dicho, sois una clase a lo mejor de 80 personas. 80 personas es una barbaridad. Y otro de los factores que una persona con ansiedad puede sentir es que se le desborda, porque necesita controlar todo para su tranquilidad. Entonces, 80 personas como que se le sale de madre, porque va a decir, joder, ¿qué van a pensar? Que no sé qué, que demasiado. Entonces, hay que hacer un círculo social que sea sano, que puedan ayudarla o ayudarle. Y que si necesita darle un abrazo, preguntarle cómo estás, a lo mejor para una persona con ansiedad, con eso ya le han dado el día. Han dicho, Dios mío, qué maravilla que me han preguntado cómo estoy. O sea, son pequeños gestos que a lo mejor no cuesta nada, no cuesta ni 10 minutos. Y a lo mejor para una persona con ansiedad le has ayudado. Le has ayudado porque a lo mejor hasta le ha dado un ataque de ansiedad en medio de clase y a lo mejor es que no se puede ni mover porque se ha quedado bloqueado. Y que tenga gente que le conozca o la conozca y que pueda decir, bueno, vamos a dar una vuelta a 5 minutos y se le pase, eso es una maravilla, que se pueda contar con eso también dentro del alumnado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que hay que tener una sensibilización a mayor medida de, de valores humanos. Ya no hablo de solo como de trastornos mentales, que al final es a eso. Pero hay que tener, yo creo que un poco más de enseñanza de valores humanos para saber que hay que escuchar, que hay que comprender y hay que empatizar. Y que no hay que solo pensar en, en en uno mismo, en una misma, o en simplemente en que tengo que producir. ¿Producir en qué sentido? Tengo que estudiar, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer no sé qué. No, también tenemos que ser un poco conscientes de la importancia de eso. Entonces, ¿qué es la cosa? ¿Qué es, digamos, la moraleja de esto? La comunicación. La comunicación yo creo que es súper importante entre profesores y alumnos y que sin ello, pues no creo que se pueda llegar a ningún lado. Y ya digamos como último punto, para no enrollarme más, eh, cuando tú a lo mejor piensas, estás en bachillerato y dices, vale, quiero ir a la universidad. ¿Qué piensas? Ya de primeras una persona con ansiedad no va a pensar, voy a recibir ayuda, me van a ayudar. No, al contrario, van a pensar, me van a juzgar, me voy a sentir más sola, no sé qué. Entonces, yo creo que es importante también saber no solo decir que la universidad, o sea, o qué universidad está la carrera que quieres hacer, sino qué, qué cosas hay en la universidad. Que hay psicólogos, hay psicólogas, maravilloso, pero que lo digan, o sea, que lo faciliten esa información, porque si una persona con ansiedad sabe que tiene un espacio de escucha, va a ser genial, la verdad. Y eso es importante para poder, para que los jóvenes y las jóvenes con ansiedad puedan animarse a ello. Así que simplemente así como resumen que no somos notas, somos personas. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Hay que tratarnos como tal y no por un valor numérico. Y esta sería un poco mi aportación, la verdad. Y, y no sé si queréis preguntar algo, no sé si es después o Pues cómo va mira, todo. si os parece, dejamos las preguntas para el final todas, porque Sí, sí, yo sí. creo que cada uno va a ir nutriendo Vale, este webinar. Y bueno, yo sí que como moderadora voy recogiendo algunas cuestiones que resuenan en mí y creo que después las dejaremos para el debate, ¿no? Muy vale, importante genial. lo que tú acabas de decir, que
la universidad es más que el aula, ¿no? Hay una serie de recursos que sobre todo pienso que son muy desconocidos, pero ya lo abordaremos. Toñi me acaba de, la moderadora, que es la trabajadora social de la Universidad Complutense de Madrid, se había hecho un poquillo de lío con el horario, pensaba que era a las 7, pero se va a incorporar. Entonces ella os va a dar alguna respuesta a las cuestiones que tú acabas de plantear. El Vale. tema del positivismo tóxico. Uy, pues que yo soy muy positiva. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Bueno, iremos viendo algunas cositas, ¿no? Los bucles, el control, el número. Yo, Rosa, que es estudiante mía, lo sabe, para mí soy más que un número. Lo que pasa es que al final tengo que transformarlo en números, pero hablaremos de ello después. Vale. Bien, muchas gracias, Isabel, por tu aportación. Y ahora voy a hacerlo escalonadamente, ¿vale? Ahora ella es el paso anterior a la universidad, que es yo creo, también tenemos mitificado la universidad, muchos de nosotros, en ese sentido. Y ahora le vamos a dar la palabra a Rosa Doadrio, que es estudiante de grado de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora mismo, bueno, entre los proyectos que yo sé que pues está como en el proyecto de voluntariado de sociedad sostenible, y seguro que ahora con su intervención nos aportará muchísimo más. Cuando quieras, Rosa, tiene la palabra. Muchas gracias, Carmen, por coordinar estos webinars y por poder moderar. Y bueno, a todos los asistentes y a todos los participantes que seguro que nos nutren un montón. Pues como ha dicho Carmen, pues soy estudiante de trabajo social de tercero y bueno, tengo 20 años y soy Rosado Adrio. Me alegra poder estar aquí para contar mi experiencia y bueno, visibilizar así los problemas de salud mental pues que nos afectan en todos los ámbitos y uno de ellos obviamente es el universitario. Entonces, bueno, quería comentar un poco mi trastorno. Yo tengo un trastorno psicótico pero bueno, al final el diagnóstico es solo una etiqueta y es mucho más que un trastorno. Y bueno, quería animar a todo el mundo a que fuera al psicólogo, aunque tenga problemas solo de un poco de ansiedad, un poco de tal, ¿sabes? Que al final el psicólogo te ayuda mucho a conocerte, a recuperarte, a ser tu propia terapeuta, a generar herramientas para afrontar los problemas que tengas. Y aunque las terapias no sean fáciles, son al contrario, algunas están llenas de dificultades, de baches, pues es un poco la cuestión de no desilusionarse ante si no se dan los resultados en este tiempo, porque a veces se necesita un largo periodo para obtener los resultados. Por ejemplo, yo llevo 4 años en terapia y estoy empezando, aunque he visto, cada año voy viendo más resultados, pero a la hora de la verdad, este año es cuando estoy viendo los resultados de verdad. Ya soy capaz de gestionarme mejor. Entonces, pues a veces es necesario tomar medicación pues para poder aguantar este camino. Y al principio sí es difícil tomar medicación, pero al final son como unas muletas. Te rompes una pierna y necesitas unas muletas para andar, pero no te curas las piernas con las muletas, sino con terapia, con rehabilitación. Y es un poco lo que quiero transmitir, que la terapia es muy importante. Entonces, la medicación simplemente es un soporte, pero lo que de verdad va a funcionar es la terapia. Así que animo a todas las personas que estén pasando por un mal momento a ir a terapia. Y bueno, aunque las personas ya que tienen un trastorno mental eh, tienen, reciben 3 golpes, que sería el de recibir un diagnóstico, el del tratamiento psicofarmacológico y en la periodicidad, pues quiero decir que aunque sea crónico, con medicación y con tratamiento el que te venga mejor, puedes vivir una vida lo más normalizada posible, que al final es un esfuerzo constante, pero que vale la pena. Entonces, convivir teniendo una enfermedad mental obviamente no es fácil.
hay muchos baches en el camino y nos siguen tratando como si tuviéramos que estar aislados, como algunos profesionales, en vez de intentar ayudarnos, nos empeoran más. Y eso, por eso también es importante ir buscando qué terapeuta y qué terapeuta y qué psiquiatra te va a venir mejor. Entonces, vivimos, al final me voy a centrar un poco en la sociedad en la que vivimos y en los factores ambientales, porque son muy importantes a la hora de una enfermedad mental, porque es que vivimos en una sociedad donde lo importante es ser productivo y felices. Y cuando las personas no pueden serlo por cualquier motivo, en este caso una enfermedad mental en fase aguda, se nos excluye de la sociedad, además justo en el peor momento. Entonces, aunque muchos problemas de salud mental se han desarrollado en esta sociedad contemporánea y seguramente se van a desarrollar un montón más de enfermedades mentales porque hay más riesgos de sufrir alguna, pues tenemos que hacer dos cosas. Cambiar el tipo de sociedad que hace que aumente las enfermedades mentales, aunque esto suene utópico, pero lo que no suena tan utópico es visibilizar estas enfermedades y no excluirlas. Entonces, en vez de vivir en una sociedad individualista, en vez de mirar cada uno por nuestro bien, no buscar el apoyo de las personas y todo eso, necesitamos colectivizar la salud mental. Tenemos que crear redes de apoyo e ir a la raíz del problema donde surgen muchas de las dificultades de salud mental que hay actualmente. Estos problemas sobre todo son los factores ambientales a los que estamos sometidos. Y entonces, en la gran mayoría, pues deberíamos buscar eliminar también esos factores que hacen que aparezcan las enfermedades mentales, como yo que sé, la explotación laboral, las relaciones tóxicas y sobre todo las drogas. Muchas personas caen en las drogas cuando se encuentran mal psicológicamente y eso a su vez puede hacer que los trastornos mentales florezcan o aumenten. Y entonces, una enfermedad mental al final afecta en todos los ámbitos de tu vida. Y seguimos teniendo estigmas y prejuicios sobre las personas con algún problema mental, como si no pudieran conseguir nada en su vida. Y es verdad que tener una enfermedad mental puede limitarte en muchos aspectos, pero no te imposibilita hacer nada. Con mucho trabajo puedes conseguir todo lo que te propongas. Una amiga mía dijo una vez, no es que las personas con discapacidad sean incapaces de hacer cosas, sino que necesitan más tiempo. Y eso es lo que necesita entender la sociedad, que tienen que respetar los tiempos y las necesidades de cada persona. Las personas tienen algún trastorno mental y son iguales al resto, que tienen algún trastorno mental, son iguales al resto de personas y se merecen comprensión, no juicios. Y bueno, después de esta pequeña introducción, voy a centrarme en el ámbito universitario, que considero que se necesita un espacio de comprensión, de apoyo, de gestión para los alumnos con enfermedades mentales, que aunque existan esas redes, pues como ha dicho Carmen, son bastante invisibilizadas, que no se le da la atención que realmente necesita. Y quiero aclarar una cosa, con ciertas cosas que nos harían, como por ejemplo puede ser alargar un examen o alargar una fecha de entrega de trabajo, no significa que se nos facilite, o sea, que tengamos más facilidades, sino que al tener una situación claramente de inferioridad, se necesitan establecer derechos donde se pueda llevar una vida académica acorde a las limitaciones y necesidades de cada persona. Entonces, esto en realidad lo que consigue es lograr una equidad entre las personas neurodivergentes y las personas sin trastornos de salud mental. Y entonces esta ayuda al final va a ser útil en cuanto a mejorar las condiciones de vida del primer colectivo y facilitar así sus estudios universitarios y que acaben la carrera que desean, porque muchas veces por el cansancio acumulado lo renuncian. Entonces, en cuanto a mi experiencia en la universidad, pues yo la verdad es que he tenido momentos duros y también momentos súper valiosos. Y voy a hablar primero de los momentos duros.
Cuando se tiene muchas cosas en la cabeza, como ha comentado Isa, es difícil concentrarse. Me acuerdo cuando mi cabeza iba a 1000 por hora con múltiples pensamientos intrusivos y sí, claro, sentía mucha angustia. Entonces me dificultaba concentrarme. Entonces, para hacer trabajos o estudiar, dedicaba mucho esfuerzo y muchas horas para sacar algo de concentración en total. Entonces, esto al final dificulta a la hora de hacer exámenes, de entregar trabajos y todo eso. Y al final estas dificultades se ven, se ven incrementadas con el uso de la medicación, porque cuando inicias o aumentas pues, la dosis farmacológica, pues al final es difícil mantenerse despierta y avispada y estás tan cansada que te cuesta concentrarse en cualquier cosa. Y esto impide también que a veces fuera a clase porque no me podía despertar de la medicación que llevaba, de que no me podía mantener despierta ni un segundo. Entonces me da rabia esa creencia de que las personas con problemas de salud mental somos unos vagos cuando lo que en realidad tenemos son más dificultades para sacar energía y concentración. Y para hacer un ejemplo de esto, pues voy a usar el ejemplo de la gasolina en un coche. Cada coche tiene su depósito propio. Unos son capaces de llevarte más lejos y otros solo tienen gasolina suficiente para dejarte en casa. Hay que tener en cuenta que todos ellos necesitan repostar en algún momento para que puedan tener la energía necesaria para transportarte. También tener presente cuando hacéis viajes, no es lo mismo ir de Madrid a Valencia que de Madrid a Rusia. El segundo camino es más cansado, más agotador y largo. En equivalencia sería el mismo viaje que una persona con un trastorno mental hace para ir a Valencia. Es agotador, es largo y es cansado. A veces tedioso y sobre todo es irritable, malhumorado y fatigado. Entonces, esto se puede extrapolar fácilmente a la universidad, porque es que ya solamente con ir a clase supone un esfuerzo abrumador, que es que te agota tanto que luego llegas a casa y no tienes ganas de hacer más cosas relacionadas con la universidad o no tienes ganas de hacer más cosas. Entonces, bueno, ir a clases con un trastorno psicótico en general es bastante complicado. Pues yo sufro disociaciones, que son como desconexiones de la realidad, que las puedes vivir como si todo fuera un sueño o como si estuviese fuera de tu cuerpo. Entonces esto hace que pierdas el hilo de la clase y te cueste concentrarte en clase, porque al final estás desconectada de la realidad. Entonces también es un impedimento ir a clase porque no te sientes segura en ningún lugar, ya sea por la ideación paranoide o por algunos pensamientos intrusivos que también tienen otras personas con problemas de salud mental. Y yo en particular pensaba que me iban a hacer algo malo. Entonces esto genera mucha angustia y me costaba estar en sitios con mucha gente, incluso salir a la calle. Entonces me he sentido muchas veces agobiada en clase por pensamientos intrusivos, por ideación paranoide y he tenido que faltar a clase, que ausentarme 10 minutos para dar un paseo o faltar a clase antes de ir a clase o en plena facultad porque me estaba dando un ataque de ansiedad y me han tenido que venir a buscar. Entonces, en ciertas ocasiones, pues también quiero comentar que la salud física se ve afectada por cómo nos encontramos emocionalmente. Hay varios estudios realizados en el campo de la psicosomática y cómo la angustia mental y emocional se traslada al cuerpo. Al final, el ser humano es psico, bio, social y espiritual. Y cuando alguna de estas falla, el resto se ve afectada. Entonces, yo somatizo mucho mis conflictos en diversas áreas, como la dermatitis atópica, la espalda agorrotada, en ocasiones se ve desfavorecido mi sistema digestivo. Y bueno, también quiero resaltar una cosa. Hemos hablado antes del estereotipo de que las personas con trastornos mentales son vagas y me gustaría dejar claro otro tipo de estereotipo que se han asignado, que es el ser violentas, sobre todo las personas que tienen un trastorno psicótico o trastornos de personalidad, cuando la realidad no es que todas las personas que tienen alguna enfermedad mental de esta índole sean violentas, al igual que hay personas violentas que no tienen alguna enfermedad mental.
pero todavía hay esa creencia de que quien es capaz de matar es alguien que tiene una enfermedad mental. Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia o una persona que tiene un trastorno psicopático, lo que aumenta el estigma y la exclusión. Entonces, a pesar de todos estos problemas comentados, pues yo he conseguido llegar a tercero de carrera sin ninguna asignatura pendiente. Entonces, pues quiero transmitir que no por tener un trastorno mental significa que no haya podido conseguir hacer pues los estudios y concentrarme cuando con ayuda de medicación o lo que sea. Entonces, me gustaría dar un mensaje de ánimo a todas esas personas que están empezando la carrera, a los que no saben si ir a la universidad o no, o a los que han abandonado en algún punto por su cansancio, porque es muy importante intentarlo, pero no de una forma de prisa de me tengo que sacar la carrera en 4 años, sino a vuestro ritmo, a lo que la gasolina os deje. Si solo os tenéis que sacar 5 asignaturas cada año, pues sacárosla, pero es que al final con esfuerzo y tiempo todo se puede conseguir. Entonces, esto también quiero decir que al final, aunque padezcamos una enfermedad crónica, pues todos son ciclos. Entonces, a veces empeoramos y otras veces estamos más animados. Y yo, la verdad, lo que hago cuando estoy más animada, y es lo que recomiendo, es usar esos momentos para movernos, movilizar nuestra energía, con nuestras ganas de hacer, de ser, porque así, si adelantas un montón de trabajo, cuando estés mal, te puedes dar el gusto de descansar y de no estar pendiente de es que tengo que hacer esto, es que no tengo que hacer tal. Entonces, al final la vida pues nos trae muchos estresores y tenemos muchos problemas, muchos conflictos que atender, como la exigencia académica, la situación económica, la familiar. Y, y bueno, quería decir que sé que es muy difícil porque cuando yo estaba en mis momentos peores me costaba mucho pensar en esto, pero quiero animar a todos a que la vida mejora. Puede volver a empeorar, pero la vida te va a llenar de momentos en los que puedes estar felices. No vas a tener una felicidad constante porque nadie la tiene, pero va a haber momentos muy bonitos. Y yo eso en otoño de 2019 volví a empeorar pues por esta exigencia académica, pero ahora la verdad es que estoy bien y estoy en el proyecto de voluntariado social sostenible, o sea, estoy moviéndome ahora que soy capaz de hacer esto, de hacer estos proyectos y de hacer los trabajos y de estudiar. Entonces, aunque muchos de nosotros vivamos con este miedo de que todo vaya a empeorar, que estás tranquila, feliz y de repente te empiezas a preocupar porque no sabes cuánto tiempo te va a durar este estado de ánimo, pues no te preocupes porque la vida son ciclos y entonces siempre vas a estar feliz, otros días triste, pero bueno, al final hay algunas personas que tienen ese miedo, les abruma ser feliz porque piensan que no lo merecen y bueno, yo solo quiero decir que todos merecemos nuestra felicidad. Entonces, por eso son importantes los derechos que comentaba antes, porque la vida académica puede ser un estresor que agrave la enfermedad mental. Entonces, hay que visibilizar la enfermedad mental dentro de la universidad para que podamos ayudar a las personas que lo estén pasando y para que este estresor no empeore o haga aflorar enfermedades mentales. Y luego otra cosa que también preocupa mucho a la gente es ese miedo de compartir lo que te pasa, de que conozcan tus dificultades, tu trastorno y ese miedo a pedir ayuda. A Rosa, un que... minuto, por favor. Un Vale, minuto. perdón. Bueno, vale, ya acabo. Eh, bueno, eso, a que pedir ayuda es difícil pero reconfortante. Y bueno, quiero finalizar con una frase que me sigue un poco el tiempo, pero bueno, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, perdón. Entonces, las cosas cotidianas
que parecen un mundo son un gran esfuerzo para las personas con trastornos mentales. Y entonces que nadie os haga dudar de vuestra fortaleza, porque algunos días no sois productivos ni felices. Muchas gracias por escucharme. Ya está. Muchísimas gracias, Rosa, por tu aportación y tu ajustarte al tiempo, ¿no? Muchas cosas que aportar, muchas fortalezas en tu persona Sí, en cuanto a tu discurso e interesante en los momentos, ¿verdad? La vida son sí, momentos. claro, y Momentos a veces estás mal y otras bien, y no solo las personas con trastornos mentales, es imposible estar bien. Ujú. Entonces, No, hay también que, vamos a hablar de todas las personas, pero entraremos sí, en el debate sí, próximamente. verdad, perdón. Bueno, pues ahora ya hemos pasado por la Isabel, que nos ha explicado un poco su proceso antes de llegar a la universidad, Rosa en el grado y ahora es Paula Merchán, que en este momento es estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida a la Complutense, al grupo de la Complutense, y está en último año de antropología. Así que le damos la palabra cuando quiera, Paula. Hola, buenas, supongo que se Hola, me Paula. oye y se me ve bien. Genial, genial. Cuando quieras. Vale. Pues a ver, yo lo primero que quería era sobre todo agradecer a las personas que han hecho posible las jornadas de visibilización y sensibilización con el tema de la salud mental. Al final creo que responde a una necesidad colectiva que cada vez se está poniendo más encima de la mesa. Y también quería agradecer, poner también sobre la mesa el punto de vista experiencial, porque nos da al final una voz para poder explicar desde nuestra cotidianidad qué es, cómo supone para nosotros vivir con un trastorno a nivel de salud mental. Entonces, bueno, pues por presentarme, yo soy Paula y en mi caso tengo un trastorno ansiodepresivo. Fui consciente de este hecho a los 17 años, que fue cuando decidí acudir a terapia y pedir ayuda profesional. Y entonces ya siendo consciente de mi propia salud mental, me di cuenta de hasta qué punto me estaba afectando en todos los ámbitos de mi vida. Y creo que mucha gente que pasa por cosas parecidas estará de acuerdo en que el nivel de tabú y estigmatización que se genera muchas veces hace que nos cueste más precisamente ver hasta qué punto está atravesando todos los factores de nuestra vida. Así, en mi caso, mi salud mental estaba afectando a las cosas más elementales. Me afectaba al comer, me afectaba al dormir, me afectaba al relacionarme. Pero claro, por supuesto, llegó un punto en el que también me afectó en lo académico. Y es que yo con el tiempo descubrí que los problemas de insomnio y de ansiedad podían generar unas pérdidas de memoria bastante grandes. Claro, yo en ese momento, con 17 años, llegué a pensar incluso que era un problema personal a nivel de que mi cabeza simplemente era incapaz de retener la información y yo no lo relacionaba con el hecho de que estuviera sufriendo periodos de ansiedad graves. De hecho, si por ejemplo ahora mismo pudiéramos ver mi expediente académico, en las notas que he sacado se puede ver claramente en qué periodos no me he encontrado bien a nivel de mi salud mental. Eh, Creo que también en términos de estudiante, cuando desarrollamos estos problemas a nivel académico es cuando en cierto modo empieza a aparecer el síndrome del impostor, que además es bastante más frecuente en mujeres. Por supuesto, en el proceso de reflexión me topé con todo lo que tenía que ver con lo social y lo colectivo, y ahí es donde entran los estigmas, ahí es donde entran los tabús, no sé. Al final me di cuenta de que no podía desligar tampoco mi salud mental del resto de problemáticas sociales, por así decirlo. Yo en mi caso, por ejemplo, soy consciente de que aunque mi afección sea crónica, muchas noches de insomnio y muchos ataques de ansiedad están relacionados con mi género. Y es que al final, en tanto que mujer, mi salud se ve afectada por el machismo, por las condiciones de violencia cotidianizada hacia las mujeres, y creo que también muchas mujeres puede que estén de acuerdo en esto. Muchas veces se nos trata con paternalismo.
o se ven nuestras emociones como si fuéramos exageradas o dramáticas, que son palabras que realmente como mujer he llegado a odiar. También somos víctimas de la romantización. Lo que sucede con nuestras emociones al final queda relegado a un plano irreal en el que nuestra fragilidad, y remarco las comillas en lo que significa fragilidad, se convierte en un elemento sexualizable. Es decir, se nos está imponiendo un canon irreal, incluso cuando se trata de nuestra propia salud o no salud mental. Quería detenerme en esta cuestión, sobre todo porque considero que no puedo desligar mi activismo por la visibilización y desestigmatización de los problemas de salud mental de mi compromiso como feminista. Y el ejemplo de la opresión patriarcal me parece solo uno, y con esto quiero decir que los problemas de salud mental no se pueden desligar tampoco de otras cuestiones como pueden ser el racismo, la LGTB-fobia, la precariedad, entre muchos otros que se podrían decir. Y en ese sentido considero que ante lo que se presenta como un problema colectivo se le debe de buscar también una solución colectiva. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en todo lo que respecta a la universidad. Lo primero que se podría hacer es visibilizar y dar un espacio para hablar de estas cuestiones, que por eso mis agradecimientos de antes, pero con visibilizar también me refiero a llevarnos este tipo de temáticas a los ámbitos cotidianos, a las conversaciones pequeñas, a las charlas entre cercanos, con tal de conseguir realmente deconstruir los prejuicios que hemos interiorizado, incluso siendo personas con trastornos mentales. En segundo lugar, y relacionado con esta visibilización, también hay un proceso de formación, que ojalá se nos educara desde pequeños, pero considero que todo el mundo debería tener unas nociones básicas con lo que respecta a la salud mental, y que también se nos deberían de dar herramientas básicas de gestión emocional. Y esto, por ejemplo, podría ser tal vez una medida preventiva que podría ayudar a algunas personas a localizar en qué momento, por ejemplo, deberían acudir a terapia o deberían pedir ayuda, o en qué punto de su vida tienen que empezar a gestionar sus emociones de una forma distinta o a medicarse. Además, esto también nos permitiría tener herramientas para tratar a las personas con problemas de salud mental de una forma más acertada, por así decirlo, más coherente con lo que realmente representa un problema de este tipo. Además de que, por supuesto, educarnos en la emocionalidad nos ayudaría a relacionarnos emocionalmente en general y a cuidarnos entre todos de una forma emocionalmente sana y a través de la empatía. En ese sentido, una educación emocional dentro del ámbito de la educación pública que se basara en el desarrollo de la empatía, como decía, podría ser un cambio colectivo que nos ayudara a relacionarnos. Y cuando llegamos al ámbito universitario sin tener todo este tipo de herramientas, muchos de nosotros ya hemos pasado por procesos bastante complejos de competitividad entre compañeros, o se nos ha criticado y castigado porque no entramos en los cánones de productividad, o no sé, este tipo de cuestiones relacionadas con el ámbito universitario. O sea, al llegar al ámbito universitario se pueden ver mucho más agravadas, y lo que comentaba antes de las pérdidas de memoria me parece al final solo un ejemplo concreto, pero hay que entender que a veces el desgaste emocional que supone luchar contra nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos es tan grande que no nos permite salir de la cama. Y bueno, tal vez en la universidad ya no se nos castiga como niños, pero sí se nos suspende sin la posibilidad de haber dado una explicación, por ejemplo. Muchas veces esto creo que está relacionado con el trato poco personal que hay muchas veces entre alumnos y profesores, que es lo que comentaba antes Isa, que se debe a la cantidad de alumnos que hay por aula, que es muy difícil de manejar. También a veces por parte de los profesores escuchamos comentarios pasivo-agresivos, públicos, cuando no se responde correctamente a un dato.
O cuando compartimos nuestra experiencia se nos tilda de frágiles o de vulnerables. Y creo que muchos hemos oído la frase en algún momento de yo he pasado por cosas mucho peores que tú y lo he sobrellevado mucho mejor que tú. Y ahí es cuando se nos culpa de nuestra vulnerabilidad. Entonces creo que en los ámbitos educativos falta un marco de comprensión y empatía mucho más amplio. Y tampoco creo que estemos pidiendo ni milagros académicos ni notas poco merecidas, sino más empatía y una respuesta más diversa en todos los aspectos, que también incluyan la salud mental. Y atender a esta diversidad podría ser a veces tan simple como crear espacios seguros para hablar de estas cuestiones o escuchar activamente a las alumnas y a los alumnos cuando hablan de este tipo de problemas. Por el contrario, creo que se tiende a culpabilizarnos, como si sufrir un problema así fuera una lección. A veces da la sensación de que parece que la gente joven se ha inventado la ansiedad como alguna especie de excusa cuando no le ha dado tiempo a terminar un trabajo. Y nos explican entonces que cometemos el error de no desligar las emociones de nuestros ritmos de productividad. Y a mí cuando me dicen eso, yo me pregunto si eso es posible o sano para cualquier persona en general. Entonces, como a veces creo que es más fácil explicar esto en lo que son los efectos más palpables, digamos, bueno, os cuento un poco qué pasa cuando se sufre un trastorno como el mío. Un ataque de ansiedad o una ansiedad generalizada realmente provoca respiración agitada, taquicardias, presión en el pecho, mareos, dolores de estómago por el exceso de adrenalina, la tensión en los músculos. A veces te sientes como si hubieras corrido una maratón, aunque simplemente hayas tenido un ataque de ansiedad de 2 minutos. Hay veces que el cerebro manda pensamientos a un ritmo tan frenético que es imposible concentrarte en algo, como puede ser, por ejemplo, una tarea para clase. La falta de horas de sueño, además de las pérdidas de memoria, genera problemas de coordinación y un sentimiento de desubicación bastante complejo. Y estas son solo algunas de las cosas más generales, porque luego, claro, cada persona lo vive y lo siente de una manera distinta. Creo que aun y con esas condiciones tratamos de sobrellevar la carrera y de hacerlo lo mejor posible. Y encima muchas veces cargando el peso de que no es económicamente posible pagar una segunda matrícula. Cuando tratamos de explicar todo eso, cuando intentamos de explicar cómo nuestra salud mental afecta también a nuestros estudios, hemos escuchado, esos son excusas. Y creo que he escuchado más, esos son excusas, que comentarios realmente empáticos o al menos una disposición a escuchar qué es lo que le está pasando a esa persona en concreto. Entonces creo que hay que romper con esta concepción. No tratamos de poner excusas, tratamos de exponer abiertamente, de una forma que considero adulta y comunicativa, que a veces nuestros procesos emocionales no nos permiten dar al 100% y que eso no es algo malo. Y tampoco lo escogemos. Y de hecho creo que si se nos escuchara activamente hablar de este tipo de temas, sería como algo concretamente evidente, porque creo que nadie tiene más ganas de que los trastornos de salud mental no existan que las propias personas que convivimos con uno. Ojalá fueran mentira, ojalá fueran una excusa, pero no, no es así como funciona y no nos estamos quejando por quejarnos ni como para excusarnos de hacer ningún trabajo de clase. Luego también quería añadir que, siendo justos, también hay que hablar del ámbito entre compañeros, ya que la creación de esos espacios seguros de emocionalidad, los de los que hablaba antes, también deberían partir de la horizontalidad entre compañeras. A este respecto, creo que, perdón por generalizar, creo que no nos sienta nada bien que se nos aparte después de haber pasado un periodo emocionalmente bajo, por decirlo de alguna manera. Tampoco nos gusta que se trate nuestra salud mental como un cotilleo. He oído burlas incluso a la salud mental de compañeros y compañeras. Creo, en ese sentido, como alumna,
que los compañeros deberíamos preocuparnos más por fomentar esos espacios de emocionalidad seguros entre nosotros, en los que poder comunicarnos horizontalmente, antes que seguir reproduciendo los cánones de productividad a los que realmente tiene un sentido, se nos ha sometido a ellos siempre, pero estamos en un ámbito universitario que pretende ser crítico y que por lo tanto debería incluir romper esas barreras entre compañeros y poder tener unos espacios emocionalmente seguros. Y ya así para terminar, para no extenderme más, lo último que quería recalcar antes de terminar es que, por supuesto, hay una necesidad de una salud pública digna y accesible a todo el mundo que incluya lo que es la psicoterapia digna tanto para pacientes como para los trabajadores. Y nada, poco más, que muchas gracias por escuchar y que luego si queréis preguntar algo. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. También como Rosa y como en el caso de tu compañera Isabel, pues había aportado. Y la palabra que más se repite es visibilizar, visibilizar y la escucha activa y proactiva en ese sentido. Y bueno, pues estamos escuchando aquí, por eso yo le explico a mis estudiantes que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más que hablar. Entonces, esa es una de las prácticas del trabajo social. Pero sí que me llama la atención que sí que resaltáis el papel del profesorado, pero solamente una connotación, no escuchas también. Yo soy más también de tirar más hacia lo positivo, aunque en este caso Isabel no es muy partidaria de esas cuestiones, pero también me escucharía, igual que escuchamos las voces que están invisibilizadas, pues también quedan invisibilizadas a lo mejor aquel profesorado que a lo mejor tiene buenas prácticas y sería bueno también resaltar las buenas prácticas para que otros profesores o profesoras aprendamos de ello y de ellas. Lo digo desde ese punto de vista. Bueno, pues vamos a seguir y tengo que decir que está Toñi ya aquí con nosotros, que es la trabajadora social de la Universidad Complutense. También está Cristina Alonso, que interviene mañana en la mesa de mañana, y la Asociación de Síndrome 22Q de Andalucía, entre otras y otras personas. Bienvenidos a todos y a todas por escuchar este directo. Pues ahora pasamos a una persona que yo no la conozco personalmente, pero le tengo aprecio porque ya desde el año pasado queremos crear sinergias y mira por dónde las estudiantes de la asignatura de Trabajo Social Comunidades han conseguido aunar esa sinergia y está con nosotros Silvia García. Y pasamos desde el ámbito, en este caso, como hemos dicho, ciclos formativos, antes de la universidad, en grado, en máster, porque antropología es el último año de máster, son 5 años, creo recordar. Y ahora pues Silvia, que ya ha dado el salto fuera de la universidad y después nos va a deleitar con una sorpresa. Le doy la palabra a Silvia, cuando quiera. Muy buenas, yo soy la mayor de aquí, de este grupo. Yo tengo 47 años, me voy a presentar un poquito y voy a hacer un pequeño contexto. A mí se me pide hablar de lo laboral, pero quería hacer un pequeño contexto. Estupendo. Soy agente de apoyo mutuo, formadora en salud mental desde la experiencia en primera persona y mediadora de lectura con personas que sufren problemas de salud mental, para que un poquito me ubiquéis a qué me dedico. Y bueno, yo quería dar un pequeño contexto porque estoy escuchando todo el tiempo las palabras enfermedad mental, trastorno mental y yo en ese lenguaje para mí no me nombra, entonces me nombra más la palabra problemas de salud mental porque problemas de salud mental tenemos todos, unos más y otros menos, ¿no? Entonces, como no creo en la gente normal, porque no conozco ningún normal, pues reivindico ese significante, ¿no? Problemas de salud mental, unos tenemos más dificultades, otros menos, y bueno, hay que tener en cuenta que cada uno somos diferentes, pero bueno, que los normales no existen y que también habría que hablar mucho sobre eso y que es verdad que hay unas dificultades serias que a veces tenemos que afrontar. Y que bueno, el término enfermedad mental tampoco creo en él porque una enfermedad física no tiene nada que ver con un problema de salud mental. La persona que está enferma siempre
que una persona con un problema de salud mental no está enferma siempre. Tiene sus momentos de crisis, pero también tiene sus momentos de estabilización y sus momentos vitales ¿no? normalizados, si podemos usar esa palabra. Entonces, respecto al... Yo tengo 47 años, soy madre de 2 hijas, que también he pasado ese estigma. Y ahora mismo, bueno, después de un recorrido, porque vamos a hablar seriamente sobre el tema de la discapacidad con problemas de salud mental, el colectivo de personas con problemas de salud mental con discapacidad tiene una tasa de paro de casi el 90%. Es el colectivo más perjudicado de todas las discapacidades. Para eso también tendremos que visibilizarlo, ¿no? Entonces, en esta sociedad se nos empuja un poquito tienes que insertarte en la sociedad, tienes que insertarte en un trabajo normal de 8 horas con todo el estrés, las dificultades que genera, ¿no? Como si eso fuera normal, ¿no? Yo digo, hay que estar muy loco para aceptar este sistema que tenemos, ¿no? Capitalista de exigencia absoluta, ¿no? Y bueno, tenemos que resaltar que todo este sistema social que está montado, ¿no? El sistema laboral, la precariedad laboral, las jornadas extenuantes, todo eso dificulta mucho cualquier problema de salud mental, ¿no? Luego está el otro estigma, que es que solo podemos hacer determinados trabajos, ¿no? Parece que solo podemos, ¿no? Las inserciones laborales que se hacen suelen ser en hostelería, en limpieza y en jardinería, como si no pudiéramos hacer otras cosas, ¿no? Y realmente hay que visibilizar que no, ¿no? Entonces, bueno, en mi recorrido vital, pues he tenido muchos trabajos en cosas diferentes y a veces me ha costado porque, digamos que es lo que os digo, ¿no? O sea, es este ritmo frenético, esta exigencia absoluta, pues en trabajos alienantes me ha producido crisis, ¿no? Entonces me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia que la cosa no se trataba de buscar cualquier trabajo, ¿no? Sino de buscar un proyecto vocacional que a la vez resultara estabilizador para mi estructura, ¿no? Yo, bueno, estoy diagnosticada de trastorno bipolar. Entonces, digamos que no es que tengamos que adaptarnos y hacer cualquier trabajo, sino que hay que buscar un proyecto vocacional que el trabajo sea una fuente de estabilización y una fuente de estrés, ¿no? O de malestar. Porque entonces la inserción laboral que consigamos va a tener las patas muy cortas, porque nos va a generar malestar y eso a su vez nos va a producir mayor dificultades en nuestro terreno, ¿no? Entonces yo descubrí mi vocación, descubrí el mundo de la literatura. Yo llevo la lectura a pacientes psiquiátricos, en este momento en 3 proyectos diferentes, en un centro de salud mental de Hortaleza, que llevo 3 años ahí. Empecé ahí hace 3 años a trabajar con los compañeros en mi propio centro de salud mental. En la residencia psiquiátrica de Parla he estado también, en el centro de día y soporte social de Fuencarral y también ahora mismo en el centro de salud mental de Moratalas. Entonces yo organizo clubes de lectura con personas con problemas de salud mental. Digamos que he utilizado mi propia experiencia para acompañar a otras personas, ¿no? A través de la literatura. Y bueno, soy una mediadora de lectura diferente porque conozco los problemas con los que tienen que lidiar mis compañeros y a través de las palabras, ¿no? Recuerdo una frase de mi amiga poeta Mar Venegas que dijo: la literatura permite transformar la fealdad del mundo en belleza, y yo cogí esa frase como brújula y dije: si la literatura permite transformar la fealdad del mundo en belleza, igual también permite transformar nuestra fealdad, ¿no? La que nos habita, el sufrimiento y el dolor, ¿no? Entonces, digamos que me di cuenta que... Uy, perdona, que el reloj. Me di cuenta que, bueno, las personas con las que trabajaba tenían medicaciones muy fuertes y no eran capaces de seguir mucho la lectura.
y se perdían. Y bueno, hay un tipo de libros que se llaman libros álbum, que tienen una intertextualidad entre digamos, la imagen y el texto. Y yo me di cuenta que a través de ese tipo de libros podía llevar la lectura a los pacientes, ¿no? Y es lo que hago, ¿no? Genero un espacio seguro, un clima seguro, donde lo que hacemos es, básicamente, yo les llevo libros, álbum, que hablan de diferentes temas, ellos eligen porque les doy ese lugar, ¿no? El lugar contrario a este lugar que nos da la sociedad de segregación, ¿no? Y ellos, bueno, han tomado las riendas de la actividad y lo que hacemos es conversar sobre los libros, ¿no? A través de esa conversación, como dice Michel Petit, lo que permitimos es un apoyo a la propia subjetividad, ¿no? Porque la subjetividad es aquello que nos hace singulares, ¿no? Que nos hace diferentes. Y cuando estamos en relación con estos tipos de textos, pues nos damos cuenta de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de un autor o con la visión de un libro, y eso nos permite saber algo más de nosotros mismos, con lo cual eso hace que podamos, digamos, afirmar o reforzar nuestra propia identidad. Y quizá eso es una de las cosas que las personas con problemas de salud mental tenemos, ¿no? Es esa fragilidad y esa también muchas veces precariedad de palabra, ¿no? Muchas personas con problemas de salud mental, porque hay que hablar también de la causalidad, ¿no? Pues han sufrido graves traumas y han sufrido pocas oportunidades, porque a veces, como vosotros nombráis, el sistema escolar nos deja fuera, el sistema laboral nos deja fuera, y a veces es una cuestión de ofrecer oportunidades. Y como dice, ¿no?, Yvonne Bordelois, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestro lenguaje. Entonces, ofrecer el lenguaje, ¿no? Que pase de ser un lenguaje como obstáculo, ¿no? Porque a veces las personas con problemas de salud mental tienen dificultades para entender las metáforas o para entender los dobles sentidos o para entender el humor, ¿no? Y pase a ser un lenguaje bálsamo, ¿no? Donde la palabra se transforme en otra cosa. Eso es básicamente lo que yo hago con las personas con problemas de salud mental. Entonces, este trabajo no es fuente de estrés, es fuente de estabilización, ¿no? Y quizá eso es lo importante. Buscar un trabajo vocacional, un proyecto vocacional, ¿no? Que también me aporta, bueno, yo ya salí del armario hace mucho en este mundo y con lo que yo sé, ¿no? Con esa experiencia que yo sé, yo soy formadora, doy conferencias, he dado conferencias internacionales, o sea, formo a personas desde la experiencia, ¿no? Entonces, desde cómo convertir esa experiencia nuestra difícil en ese saber que nos permite acompañar a otros, ¿no? Y permite formar, yo he formado a un grupo de fiscales, por ejemplo, ¿no? Se ha ayudado a formación para fiscales. Es decir, que hay un saber, que tenemos un saber que no sabemos que tenemos, ¿no? Que lo vamos construyendo poquito a poco. Y que eso puede ayudar no solamente a otras personas que pasan por lo mismo que nosotros, sino también puede ayudar a los profesionales, porque el saber desde dentro solo lo tenemos nosotros, ¿no? Y creo que es una herramienta muy, muy importante. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. Te quedan como 3 minutos. Es que estáis siendo súper puntuales, ¿eh? Me encanta. Vale, vale. La mejor mesa que he moderado en muchísimos años. Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo convertir ese saber que tenemos en algo útil, ¿no? Para otros. Y de esta manera, el dolor que, para mí por lo menos, el dolor que he atravesado es menos doloroso, ¿no? Porque tiene digamos que tiene una utilidad para otros. Y en ese camino, pues se convierte en algo menos doloroso. Y bueno, me hubiera enrollado como una hora, pero voy a acabar, como decía Carmen, con un poema, porque me encanta escribir poesía, y bueno, me encanta escribir en general, que habla de mí y de mi proceso, ¿no? Pero en verso, bueno, o sea, en verso no, perdón, poéticamente. A ver. Me llamo Silvia, barro sucio, las letras con que me nombraron.
Moría al nacer o en el mismo vientre del cuerpo que me acogía. Y abrí paso a contracorriente, con un ansia insolente por la vida. Busqué la luz que no llegaba. Atravesé el túnel con esperanza, pero me escurrí en la indiferencia de sus manos. Mi infancia fue un desierto. No encontré palabras con que aliviar mi sed, ni entender el mundo, ni comprender la vida tan ajena que vivía no siendo. Me escondí en el silencio, en la mudez del grito ahogado, en la rabia contenida, en la ausencia como escape. Construí mundos raros que nadie comprendía, un refugio, un envoltorio, para tocar la realidad sin que me destruyera. Caminé de puntillas, hueca por dentro, sufriendo mi máscara, pero al final encontré la luz. Una mano amiga me hizo nacer de nuevo. Alumbré mi vida, risas, rebeldía, amor y futuro, con nombre propio. Busqué la luz entre los libros, rompí las palabras e inventé una nueva lengua. A veces regresan los versos antiguos, con su furia y su pesada letanía, pero la esperanza, tejida en mi nuevo idioma, me resguarda con su música y su abrazo. Muchas gracias. Es que no quiero romper este silencio tan bonito, ¿no? De terminar y ese silencio que queda de ese abrazo, ¿no? Ese abrazo compartido entre todas vosotras, que nos habéis unido, ¿no? Qué bonito, ¿no? Una mano amiga, habla de una mano amiga. ¿Existen las manos amigas? Sería una de las preguntas. Si os parece, damos paso al debate porque vamos muy bien, nos queda un cuarto de hora y a todos los que están asistiendo, pues agradecería también que escuchar sus voces y sus reflexiones en este momento. Y si acaso pues vayan abriendo micrófonos y mientras que abren o no, pues eso, yo con Isabel diría, existen manos amigas y si recomendaría algún libro. Y también habla de lo que dice Iñaki Gabilondo, ¿quién es normal? ¿Dónde está la normalidad? ¿Con qué se mide? ¿Con qué raza se mide? ¿No? Pues un poco lo que también decía ella. En el caso de Paula, el estigma de Goffman, ¿no? Paula, que es, creo que era antropóloga, ¿no? Sí. ¿Cómo canaliza toda esta... a mí también me gusta, vamos, me gusta, ¿no? Con todo mi respeto hacia la palabra me gusta, ¿no? Porque también considero como Silvia, ¿no? El lenguaje transforma realidades y las palabras nunca son neutras. ¿Cómo trabaja desde la antropología el tema del problema de la salud mental, ¿no? Y también me gustaría preguntarle a Rosa la COVID-19, cómo está afectando en estos momentos en esta situación. Y por último, en este caso a Isabel, ¿qué le diría a los jóvenes que quieren iniciarse en la universidad? Yo por mi parte ya cierro y modero, cuando queráis. Un segundo, Antonia Durán, Pilo ha levantado la mano. Pues cuando... Porque quiero pedir disculpas, ya no tengo nombre. Me he quedado sin batería. Se me ha caído el teléfono. He tenido que llegar y me han prestado un teléfono. Mil disculpas, de verdad, mil disculpas. Me he cogido un taxi corriendo, he llegado a casa pues sin batería. Bueno, lo siento enormemente, lo siento. Que me emplazo para que otro día quedar con vosotros, con vosotras y a vuestra disposición lo que necesitéis, de verdad que lo lamento. O sea, pocas bueno, veces... pues ahora, Toni, estás aquí y tienes la palabra y como has ido escuchando, que yo te he visto que has intervenido, pues alguna reflexión al respecto. Pues quizá yo que trabajo con las diversidades, discapacidades, empleo indistintamente discapacidad y diversidad. Para mí diversidad es más inclusivo, obviamente, pero discapacidad no es por eso más... Para mí no es más punitivo. O sea, lo importante es el respeto al otro, ¿vale? Yo he oído, creo que ha sido a Rosa, y comparto mucho con Rosa una frase que le he oído decir, y es que yo hace 1000 años dejé de ver discapacidades y diversidades. Yo hace 1000 años
hace 1000 años estoy exagerando, pero hace muchos años me di cuenta que lo único que nos diferencian, como bien ha dicho Rosa, son los tiempos. Los tiempos de las personas que tienen alguna dificultad y los que no tenemos o aparentemente dificultad son diferentes. Medidas de apoyo y ser más inclusivo y con más paciencia para escuchar al otro y a la otra, tendríamos muchísimo ganado, muchísimo tiempo ganado y avanzaríamos. ¿Qué decir yo de la diversidad o de la discapacidad por problemas de salud mental? He estado escuchando, mientras tenía batería, os he estado escuchando y una y otra vez decís las dificultades que tienen en el aula, cómo seguir. De verdad que yo algunas veces pienso, madre mía, estos muchachillos y estas muchachillas, el valor que le echan con la que tienen encima, que no se pueden casi mover y ahí están dando pico y pala, aunque sea bajo mínimos, están ahí trabajando y de verdad que todo mi respeto y sobre todo toda mi admiración hacia vosotras, ¿eh? Es un trabajo inmenso. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Que la sociedad tiene que ser... habría que darle una vuelta que ya se empezó a dar y creo que está dando buen resultado, es los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen muchísimo daño porque presentan a la persona con algún tipo de problema de salud mental, pero da igual el problema que sea un problema más serio, sea simplemente que estoy en la cama porque tengo una depresión que no me puedo mover, presenta a la gente como peligrosa, vaga, es que no se quieren incluir. O sea, la culpa la tiene la persona, no la enfermedad y no la sociedad, por supuesto, faltaría más. La sociedad que lo hace. Tony, y en este caso, la universidad, ¿cómo responde? ¿Qué recursos tiene? Porque sí que es verdad que lo ha mencionado al inicio, que tú no estabas, en este caso, Isa, del desconocimiento que hay de recursos. ¿Tú A ver, desconocimientos de recursos hay bastantes. O sea, y de recursos tampoco hay tantos, pero en la universidad, ¿qué hacemos? Entrevistamos al estudiante o la estudiante en función de sus dificultades y el momento y el proceso en el que esté, acordamos una serie de medidas. Por ejemplo, no puedo ir a clase pues porque he estado una semana que no me he podido levantar o 10 días sin poder salir de la cama y sin poderme tener fuerzas para salir, pues se avisa al profe, se manda en las adaptaciones, como la persona ya se conoce bastante, saben cómo cursa su diversidad o su discapacidad o su enfermedad mejor, le decimos al profesor, comunicamos al profesorado que puede pasar esto, sin que el profesor sepa lo que le pasa, porque el profesor no sabe nada. Al profesor se le mandan adaptaciones, pero los profesores no saben, el profesorado no sabe qué problema o qué enfermedad tengo yo, el profesor esto lo desconoce. Lo sabe el coordinador del centro, que igual que Carmen es la coordinadora del centro, nuestra coordinadora del centro de la Facultad de Trabajo Social. En todos los centros hay un coordinador o una coordinadora. Y no lo sabe, pero sí que se le dan recomendaciones. Se le dice, mira, va a asistir con menos frecuencia a clase. Los trabajos vas a tener que darle un poco más de tiempo. Si tiene dificultades para unirse en los grupos, tendrás que crear tú los grupos. Si veis que algún estudiante reacciona a incluir a esas personas en los grupos, organiza tú los grupos. O sea, que no se deje a libre albedrío de los estudiantes. Luego también tenemos, pero no sé si conocéis, el SICOL, que es un dispositivo de apoyo al estudiante, a la comunidad universitaria, no solamente al estudiantado, para que puedan llamar al psicólogo. Es un grupo de psicólogos que son vía telefónica. Lo puedes llamar desde las 9 de la mañana. Antes de la pandemia se podía llamar a las 24 horas. Ahora con la pandemia, pues como todo se ha complicado, existe desde las 9 de la mañana, creo que hasta las 9 de la noche. Puedes llamar. Si te encuentras mal, te acuerdan contigo varias citas por teléfono. Si pasa un tiempo y veis que no hay mejoría o que se va a necesitar algo más de tratamiento, dejan el tratamiento telefónico y ya es presencial en la clínica. Por otro lado, nosotros también tenemos estudiantes que apoyan a sus compañeros y en algunos casos hacemos que sean mentores. O también, nosotros lo que estamos trabajando estos años es que a todos los estudiantes, con la diversidad que tengan, la discapacidad, lo que sea, es que ya no queremos solamente que les den los apuntes, sino que sea más inclusivo, o sea, que piensen más en el otro y que intente que conozcan a la otra persona
y que los incluyan en los grupos, si es que empatizan, obviamente, porque aquí esto, si no te caes bien, no es posible, pero que sepan, que tengan formación, que tengan recursos para poder apoyar al otro. Y si esto no funciona, pues es que es un poco a la carta, porque no todos los estudiantes con la misma enfermedad, discapacidad, diversidad, necesitan lo mismo. Es un poco en función de lo que nos demande el estudiantado. No sé si he contestado a esto, pero sobre todo lo que quiero pedir es disculpas. Pocas veces en mi vida me ha pasado esto y he quedado... Bueno, no, porque siempre hay plan B, ¿verdad, Rosa? Bien, muchas gracias por tu intervención, porque creo que ha aclarado muchas cuestiones y creo que puede que muchas de las personas que están aquí presentes no conocieran pues estos servicios que ofrece la Universidad Complutense y supongo que el resto de universidades públicas y privadas de España. Privadas no sé, pero públicas en casi todas tenemos lo mismo. Una última cosa que me gustaría decir es que en breve se va a hacer el curso de comunicación e interacción con personas con diferentes diversidades que las dan las organizaciones más representativas, que este año va a ser online y que os vamos a enviar toda la información a los coordinadores, como es el caso de Carmen, se la enviaremos por si queréis participar. Damos un crédito, que eso siempre anima. Pero además del crédito se da muchísima formación y una formación bastante útil. Y no sé si somos todos trabajadoras sociales o trabajadores sociales. No sé si estamos todos en trabajo social, no lo sé. No todos. Pero a todo el mundo le viene bien, especialmente a los trabajadores sociales, que hay que acabar con aquello de la persona con discapacidad necesita, o sea, la parte más asistencial, el dejar de ver las capacidades, sino ver la otra parte. Los trabajadores sociales necesitamos ver la otra parte, la que no queremos ver. Y es que la autonomía de la persona, trabajar desde el respeto, pero también desde la autonomía y de potenciar capacidades. Y ya con esto, perdón, ya os dejo. Muchas gracias, Toñi. ¿Alguien quiere tomar la palabra, además de Toñi? ¿Perdón? Si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, yo con esto del COVID que has preguntado, yo la verdad es que he sido un poco rara en este aspecto y por eso no he dicho nada del COVID, porque he mejorado un montón durante el COVID. O sea, yo en el COVID estaba muy, muy bien, pero la mayoría sí que es verdad que han empeorado bastante, pero yo me encontraba muy bien. Luego lo que pasa es que ahora pues estoy teniendo más miedo a salir a la calle y tal, pero en casa súper bien. Sí, para ciertos perfiles le ha venido muy bien. Eso Toñi sí que lo ha explicado en algún momento. Muy bien. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien que quiera intervenir, que quiera reflexionar? Pues ¿Algo yo que te haya quiero- resonado? Me habías te quería preguntado, responder. Uy, Isabel, No, Isabel, perdón, no sé quién ha hablado antes. pues Silvia y después Isabel y después me habías creo que preguntado Toñi. un libro y la segunda pregunta no me acuerdo. La primera pregunta era lo del libro y la segunda lo de un amigo, una mano amiga. En tu poema has dicho que hay una mano amiga. ¿Eso existe o no Sí. existe? Bueno, sí que existe. Yo, primero, el recomendar un libro, pues una novela gráfica que se llama Desmesura, que no sé si lo conocéis, y es una experiencia en primera persona de una persona con problemas de salud mental. Y cuenta todo el proceso desde que sus primeras experiencias inusuales hasta el paso por el psiquiatra, etcétera, y me parece muy buena. Se llama Desmesura. Y me parece un libro imprescindible para poder entender cómo es desde dentro un problema de salud mental, ¿no? Y manos amigas, yo desde que tengo 20 años tengo una terapeuta que es mi mano amiga, primera mano amiga, que llevo 27 años con ella haciendo terapia y muy bien, porque me ha salvado la vida. Y porque, bueno, yo llevo desde que tengo uso de razón con este problema, pero hasta que tuve 20 años no recibí ninguna ayuda. Y hasta el día de hoy sigue siendo mi terapeuta. Tengo un psiquiatra estupendo que me escucha, tengo una terapeuta ocupacional estupenda, tengo los mejores amigos del mundo, hay muchas manos amigas. Yo creo que hay muchas. Muy bien, sí. Yo muchas veces digo que soy construcción de muchas personas que me han empujado en algún momento, me han dicho esa frase que te ha abierto una puerta o circunstancias de ese tipo. Muy bien. Después le he preguntado
en este caso a Paula. Un segundo, Carmen, que alguien ha levantado la mano. Oxímoros, bueno, Pablo Coca, ¿quieres hablar? Bueno, buenas a todos, a todas en este caso. Te agradezco, Rosa, por haber contado conmigo para, bueno, yo hago ilustraciones, ¿no?, en Instagram, en el sentido de que me gusta llevar la psicología a la calle. Soy psicólogo de Granada, estudié psicología en la Universidad de Granada. Y bueno, me uno con vosotras porque creo que la salud mental está en pañales todavía. Hoy además ha salido en el BOE el número de plazas PIR, o sea, el número de plazas de psicólogos interinos residentes que vamos a tener este año en la nueva convocatoria, y no sé si lo sabéis, pero han aumentado 9 plazas. 9 plazas a nivel nacional, con una pandemia encima. O sea, se vuelven a reír un poco en nuestra cara, ¿no?, de que la tercera ola, ¿no?, va a ser la ola de los problemas de salud mental, y no se toman medidas, no se hace nada. Así que creo que estos foros y estos grupos son muy guays porque promueven el cambio, en el sentido de que esto no se puede quedar aquí. Somos agentes de nuestra pequeña zona donde nos ha tocado hacer el día a día. Entonces me gustaría, pues eso, que ya que pues la salud mental se valora tan poco, ¿no?, y desde arriba nos lo están diciendo de que no hay dinero y no hay recursos, creo que alguien lo ha dicho, además, de generar esos espacios, ¿no?, de escucha, de apoyo. Lo que hace Silvia me parece, la verdad, que es súper bonito, ¿no?, eso de la literatura y tal. O sea, me encantaría participar en algún grupo tuyo, Silvia. Y el proyecto este de Oxímoron pues salió por eso. O sea, yo empecé a hacer viñetas para comunicar cosas a la gente, ¿no?, de visibilizar temas de tanto de los trastornos de la conducta alimentaria como del suicidio, hablar, lo que es hablar de salud mental y señalar de que hace falta recursos, hace falta más gente que se ocupe, ¿no?, porque nadie mejor que lo ha vivido, que quien ha vivido esto en su propio cuerpo, sabe mejor de esto y puede contagiar y puede concienciar y puede hablar de ello, ¿no?, realmente. Y lo que pasa es que hablamos sin decir nada, ¿no? Y bueno, en fin, así que estoy, o sea, muy contento por esto. Mañana intentaré unirme también con vosotras y eso, deciros que soy agentes de cambio. Vamos a cambiar un poco, vamos a hablar de salud mental, vamos a dar la cara. Lancé yo una campaña el otro día, que alguna de vosotras, creo que Rosa, se iba a unir, donde hablaba de salud mental, hablaba de mis problemas de salud mental a las redes sociales, ¿no? Y también alguien le ha comentado, Isa, por ejemplo, lo del positivismo. Pues yo en mi cuenta machaco el positivismo de que estoy hasta las narices, ¿no? Pues no, a veces la vida no es tan bonita, ni nos la pintan tan bien, ¿no? Y el todo va a ir bien y demás, pues hace mucho daño, ¿no? Porque pensamos que somos inútiles y que no podemos porque no queremos. Y eso pues hace bastante daño, ¿no? Tú puedes. ¿Hasta qué punto podemos, no? A veces necesitamos esas manos amigas. Esa expresión me ha encantado, ¿no? Esa mano amiga que está ahí, y es verdad. Y así. Y los psicólogos también vamos al psicólogo. Yo voy al psicólogo. Y la verdad que, o sea, la mejor decisión que tomo en la vida. Así que, chicas, os animo desde aquí. Tenéis la cuenta para lo que necesitéis. Oxímoron, ¿no? Me sigue bastante gente. Creo que puede haber cambio. Así que cualquier propuesta, cualquier cosa, que aquí estoy, que aquí estamos todos y vamos un poco a ir generando ese cambio. De verdad, es que me enfada porque, en fin, nada, que muchas gracias y poquito a poco. ¿Le puedo contestar un momento? Sí, Silvia. Bueno, quería decirte que yo soy profesora, tengo un curso virtual que se llama Descubrir la voz perdida, libro, álbum y salud mental, en el que forman profesionales de salud mental. Así que si un día te quieres unir, en el sitio de laspalabras.es está el curso. Es online. Perfecto, me lo apunto. Sí, ¿no? ¿Lo puedes repetir, por fin, cómo se llama el curso? Pasarnos por el chat para que lo cojamos, tanto para que te sigamos por las redes sociales como tu curso. Es muy interesante. ¿Lo paséis por el chat para que quede y lo podamos coger? Genial. Bueno, pues ya... Y bueno, y también, ¿no?, vosotras como trabajadoras sociales,
voy a trabajar con familia y la familia está muy cansada. O sea, yo soy familia, mi hermana tiene un problema de salud mental y estamos muy cansados, ¿no? En el sentido de que hay veces en las que no pueden más de que pues ni la medicación funciona, no hay profesionales, no hay especialización, no hay nada. Ves a tu hermana del sillón a la cama, de la cama al sillón y es jodido, ¿no? Entonces, creo que como motores de cambio vosotras podéis generar mucho cambio y hacer muchísimo, hay muchísimo que hacer, y más si lo vivís y sabéis, ¿no? Esos momentos de bajón y de tanto tiempo en esa dinámica metida, lo que supone, ¿no? Para una persona. Así que creo que en el sentido de empatizar con el otro, vosotras vais a ser manos amigas y de verdad que como futuras profesionales, chapó. Así que tened también en cuenta a esas familias cansadas, ¿no? Que muchas veces pues se sienten muy desamparadas y a nivel de apoyo asistencial estamos más en pañales, o sea, no hay nada, no hay recursos, no hay nada. O sea, de experiencia aquí en Granada, nada. Y con esto del COVID, menos todavía, porque lo complica todo un poquito más. Muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Silvia y vamos cerrando y cumplimos justo la hora y media porque hemos empezado un poquito tarde y bueno, yo ya cierro con Silvia ahora mismo, cuando quieras. ¿Querías comentar algo? No, es que lo que quería decir es que en relación a lo que ha dicho él, es que tenemos un presupuesto del 3% del total de la sanidad en el tema sanitario de salud mental. Entonces, es que es una risa. Y la mayor parte de ese presupuesto se la lleva la medicación psiquiátrica. Esto es un círculo vicioso, porque la medicación psiquiátrica se sobremedica a los pacientes porque no se les puede escuchar. Entonces, necesitamos menos medicación y más escucha. Necesitamos dispositivos de palabra en la sanidad pública. Qué interesante. Y eso hay que denunciarlo. Sí, sí. Y No lo había mirado nunca, desde esa mirada nunca lo había percibido, pero sí que pues bueno, un inyectable de 3 meses, un antipsicótico de 3 meses, vale 1.000 euros. Imaginaros con todos los inyectables que se ponen ahora mismo a los pacientes, cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras que puedan escuchar a sus pacientes tenemos. Tenemos una de las tasas más altas de gasto farmacéutico en España, de las más altas, y en psicofármacos de lo que más. Entonces, no se trata de más recursos, sino de ver cómo se hace de otra forma. Esto lo han hecho muy bien en Italia, donde llevaron la reforma psiquiátrica y han bajado las medicaciones psiquiátricas, escuchan más a los pacientes, han bajado las urgencias, han bajado los ingresos, no hay casi ingresos involuntarios. Es un cambio de sistema y necesitamos un cambio de sistema ya. Gracias. Pues muchísimas gracias. Carmen, un segundo. Sí. ¿Podemos acabar con Asociación Síndrome 22Q que ha levantado la mano? Vale, terminamos con ello y con las estudiantes que son el futuro, como bien he dicho, decir una palabra a cada una de vosotros y cerramos por los tiempos. Cuando vale, quieras. Genial. Pues cuando quieras, Asociación Síndrome 22Q. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, yo soy Rosario Coca y represento a la Asociación Síndrome 22Q, en este caso en Andalucía. O sea, que represento a la población de Andalucía. Nuestro síndrome, no sé si lo conocéis. Primero, daros las gracias porque me parece importantísimo y muy relevante el que hagáis reuniones de este tipo. Me parece fundamental y más para las personas que sufrimos de nuestras carnes, tanto en nuestra propia carne como en la carne de nuestros hijos, nuestros familiares, algún tema de salud mental. Quería deciros que nosotros, yo tengo una hija afectada por el síndrome 22Q y nuestros niños presentan muchísimas manifestaciones clínicas, pero la mayoría de ellos, o muchos de ellos, en la adolescencia desarrollan problemas de salud mental, ansiedad, esquizofrenia, muchos de ellos son temas de psicosis. Es unido a discapacidad intelectual de todos ellos. Entonces, se nos presenta una situación bastante complicada. En mi caso, yo tengo a mi hija en mi casa que hace ya 3 años que no quiere salir a la calle, no va al cole. Ella tiene 19 años, está en un cole especial, pero ella era una niña contenta, feliz. ¿Qué voy a contar yo a vosotros que no sepáis? Pero, sin embargo, la medicación no le hace nada. Hemos cambiado de medicación muchísimas veces
y no hace nada. Y apoyo lo que habéis dicho de que hace falta otra forma, otra visión y otra forma de, otra terapia otra forma terapéutica para abordar estos problemas, no solamente en medicación. Yo estoy realmente convencida que si mi hija tuviera un grupo, un sitio donde estar, donde se le escuchara, donde se le atendiera, donde la medicación bajaría. Estoy completamente segura, porque de hecho cuando ha estado yendo al cole y a su grupo ha sido así. Ahora por los temas de salud que ella tiene, pues no puede acudir a ningún sitio y está en casa, con unos miedos tremendos, unas voces tremendas y bueno, ya sabéis todo de esto. Entonces me gustaría poner voz a la salud mental y de verdad tenemos que hablar de esto y tenemos que perder la vergüenza. Yo a todos los foros, a todas las reuniones, a todas las conferencias que voy, yo hablo del tema y me da igual. O sea, a mí me han dicho que estoy estereotipando a mi hija y no me parece. Yo lo que creo es que estoy buscando ayuda para mi hija hablando del tema. Y si no hablamos, no hacemos eco. Y si no hablamos, no llegamos a ningún sitio. Y lo que no se escucha ni se ve, no existe. Y de verdad, estoy con vosotros. Desde aquí, desde la asociación, daros la enhorabuena y estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Aquí tenéis para hacer un trabajo fin de grado, si ella os invita, porque sí, yo claro. comparto lo mismo Muy interesante. que usted en ese Pues sentido. vamos. Lo que no se escribe, no se visibiliza, desaparece. Sí. Y comparto en eso. Así que las Pues chicas que están nosotros aquí, estaríamos encantados de que hicieran un trabajo de fin de grado con nosotros. Encantados, de verdad. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Y vamos cerrando porque ya nos quedan 3 minutitos y vamos cerrando. Las estudiantes que han organizado esto tienen la palabra, este webinar. Y bueno, pues yo dar las gracias pues a todas las personas y a las a las que han intervenido, que han sido unas grandes aportaciones y que gracias a todas por poder visibilizar estos y a los que han comentado. Ha sido pues unas jornadas que luego las subiremos y bueno, yo considero que ha sido en cierta parte un éxito porque hemos encontrado aquí una sinergia y una red de apoyo de escucha y de apoyo que ha sido increíble. La siguiente. Yo. Y bueno, yo aunque estaba más callada, estaba escuchando todo y apuntando todas las anotaciones que, bueno, y hechos muy relevantes que se han visibilizado en esta jornada, en este webinar, y yo creo que este apoyo y estos grupos son fundamentales para fomentar este cambio y esta visibilización que, como decía Pablo y como decía Silvia, está en pañales y que todavía se necesita fomentar muchísimo a este colectivo en el que no se comprende ni se empatiza y en muchos casos ni se ayuda. Y bueno, pues que para nosotros y nosotras es un orgullo que hayáis participado y que este sea el primer paso para el cambio, que creo que en nuestra generación, creo que de momento se está poquito a poco avanzando y nada, que yo creo que ahora es el momento y con más razón para encontrar ese tipo de grupos y para fomentarlos. Y nada, que muchas gracias a todos porque es una ayuda brutal. Muy bien. ¿Alguien más? Están dejando los Facebook, los Instagram en el chat. Por favor, ir dejando vuestras referencias y así creamos comunidad. Sí. Yo quería, lo primero, pues eso, dar las gracias que hayáis hecho esto porque es algo súper importante. Yo, por ejemplo, he tenido que ir al psiquiatra y me he dado cuenta de la cantidad de gente que ha aumentado para ir al psiquiatra. O sea, es lo que ha dicho Pablo, que han aumentado 9 plazas a nivel nacional. O sea, es de chiste. Y la verdad que estas cosas, estos espacios de escucha son súper importantes para que la gente no necesite tanta medicación, como bien habéis dicho antes. Y ha sido súper interesante escucharos a todas porque de todas se puede aprender un poquito y que habláis muy bien, la verdad. Habéis hablado genial todas y que da gusto escuchar a gente hablando de esto. Muy bien, ¿queda alguno de vosotros más? ¿Alguien más del grupo que quiera hablar? Bien, pues
como no hay ninguna palabra, pero bueno, me gustaría escucharla. Vamos a terminar con una frase que normalmente suelo utilizar, que cuando cambia tu forma de mirar las cosas que miras cambian, de Dyer. Muchísimas gracias a todas las ponentes, que sigáis, nos veremos por los caminos del trabajo social, de la antropología, de la psicología, de los poemas, de la vida, en definitiva. Y muchísimas gracias a todos y a todas, ¿vale? Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chao. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego.